Gracias por interactuar con nosotros a través de @internacionales_GB y también por conectarse con nosotros a través del canal de YouTube Globovisión en vivo. Pues vamos a darle la bienvenida a Marcelo Duclos, periodista que nos acompaña desde Argentina para revisar todo lo que ha estado sucediendo durante esta semana. Buenos días, Marcelo. ¿Cómo estás? Un saludo grande para ti y para toda tu audiencia. Gracias, Marcelo. Bueno, quería preguntarte cómo podríamos ver lo que ha estado sucediendo durante esta semana, que ha estado muy movida en Argentina con diferentes medidas ante la crisis inflacionaria o estas cifras inflacionarias y también en las protestas que se han estado viviendo. Lo cierto es que más allá de cómo se lee desde el exterior con las supuestas consignas en contra del acuerdo con el Fondo Monetario y de estos temas, la cuestión es algo un poquito más compleja. Lo que se estuvo viendo en las calles, sobre todo el día de ayer, es el agotamiento del modelo clientelar que ha utilizado el peronismo durante las últimas 2 décadas. Y eso se puede corroborar con que no solamente marcharon las agrupaciones piqueteras de izquierda, sino también del mismo kirchnerismo, donde van a solicitar más planes, más asignaciones sociales, ante un Estado absolutamente quebrado. Por ahí la novedad que alrededor de esta cuestión pasa porque se comienza a percibir en la opinión pública el hartazgo ante recién mencionaba muy bien la situación económica, la inflación, la imposibilidad del trabajador o del jubilado de llegar a fin de mes. Entonces ya se empieza a sentir esa virulencia en el ambiente de la gente que trabaja y tiene muchas dificultades con las personas que van a solicitarle al gobierno las asignaciones sociales y los subsidios. Por un lado, Estado quebrado, falta de recursos, incremento del aparato clientelar y la contracara del hartazgo de la sociedad al ver que mientras uno trabajando no llega a fin de mes y hay una amplia porción de la población directamente mantenida por el Estado, y todo también se canaliza en la caída de la intención de voto que tiene el gobierno. Por eso bien mencionaba que el presidente Alberto Fernández dijo que no va a competir en las próximas elecciones, si bien él lo manifiesta como una cuestión altruista de apoyar en la complicada gestión para separarse de la cuestión política. Lo cierto es que no le dan los números, y algo muy parecido pasa con Cristina Fernández de Kirchner. Si bien tiene casi un tercio duro del electorado, en ningún escenario de balotaje podría ganarle a algún candidato de la oposición. Y además Cristina ya ha dicho que no se va a lanzar estas elecciones, que dijo incluso que no iba a ser una mascota. Pero además de todo este descontento social, ¿cuáles serán entonces esos retos para el gobierno y el próximo en caso de lo que está sucediendo bajo toda esta crisis económica? El gobierno definitivamente se ha limitado a algo muy parecido a lo que sucedió en el final del gobierno del macrismo, que fue llegar como sea, con plata del Fondo Monetario, a como dé lugar, pasar la banda presidencial. Mauricio Macri, entre los modestos logros que ha tenido, ha sido el primer presidente no peronista en muchísimos años en poder terminar el mandato y pasar la banda presidencial, pero lo cierto es que al no haber realizado reformas de fondo, fue la continuidad del modelo de la decadencia de los 3 periodos anteriores kirchneristas, y ahora, con la crisis más agravada, la situación es exactamente lo mismo. Se limitan a subir la tasa de interés para tratar de controlar un poquito el dólar, ir con los fracasados controles de precios al mercado central y a los lugares como para que la inflación no se le vaya de control. Estamos hablando ya de más de un 100%, más de un 100% interanual. Hace 2 meses fue de 7 y pico, el último mes fue de 8, ahora están hablando que va a ser de 9 o de 10. Sergio Massa, el ministro de Economía, tiene intención de ser candidato presidencial. Lo cierto es que con una economía tan explotada no se ven como muchas posibilidades. Así que el gobierno no tiene otra herramienta, otro truco en la manga que llegar y administrar la decadencia. El próximo gobierno, sea del signo político que sea, necesariamente va a tener que ir a unas profundas reformas similares a lo que fue el principio del gobierno de Carlos Menem, y por las mismas razones. El fracaso total de un modelo estatista exacerbado. Ya no por razones ideológicas, sino por obligación. Marcelo, y esto además es una crisis que se está arrastrando desde hace incluso décadas. ¿Por qué Argentina no ha logrado salir de esto? Porque no se lo ha propuesto. Si tenemos que hacer una
un quiebre más o menos en la historia reciente de Argentina. En el año 2003 comienza el kirchnerismo. Se vive una cuestión bastante particular porque al haber salido de la convertibilidad en el 2001-2002, el Banco Central, después de 10 años de convertibilidad con el dólar, se encuentra con la posibilidad de emitir billetes, algo que vino en sintonía con la bonanza internacional de los precios del sector agropecuario más altos en la historia. Entonces ahí tenés un primer periodo del gobierno de Néstor Kirchner, donde prácticamente era, como se dice acá en Argentina, soplar y hacer botellas, porque el contexto internacional más favorable del mundo y un banco central que aparecía la posibilidad de volver a imprimir billetes, dólares que entraban por todos lados. Entonces comienza este primer periodo. Lógicamente que esto se agota y ante los cambios en el contexto internacional y ante el agotamiento de la cuestión de la emisión monetaria como recurso, ahí la cuestión empieza a cambiar. Más o menos para el 2015, cuando termina la primera etapa del kirchnerismo, la gente agotada, cansada por la corrupción, se volcó por la oposición, por Mauricio Macri, que lamentablemente ha caído en un viejo error argentino del no peronismo, de considerar que no había poder político para hacer reformas de fondo, por lo que se embarcaron en una cuestión tratar de gradualmente ir tratando de revertir la situación. Esto fracasó, lógicamente, una vez más, y ahora la nueva etapa del kirchnerismo, ellos hablan con las excusas de la guerra, de la pandemia, mismos desafíos que tienen, no sé, nuestros vecinos Uruguay o Paraguay, que les van mucho mejor que nosotros. Pero lo cierto es que desde la crisis de deuda del 2001-2002 y el inicio del kirchnerismo, incluyendo el gobierno de Juntos por el Cambio, Argentina se ha mantenido en un modelo estatista, deficitario, emisionario, y la conclusión es la única. No había un resultado diferente a esto. Argentina tiene que hacer algo completamente distinto, como dijimos, ya no por perspectiva ideológica, sino porque el modelo ya está literalmente agotado y el Estado está quebrado. Gracias, Marcelo. Vemos que todo esto que hemos mencionado representa ahora un gran reto, no solo político, sino también económico, incluso social en Argentina, además en un año tan importante. Marcelo, gracias por acompañarnos. Un saludo.